Cuando tú quieras. Nada, lo primero, muchísimas gracias sobre todo a Esmeralda y a Fernando por de manera voluntaria ofrecerse a darnos este taller y compartir con nosotros todo su conocimiento, y a todos los que estáis aquí presentes por mostrar interés en el primer taller que organizamos desde el grupo de mentoring. Esperamos, bueno, estamos convencidas de que va a ser muy útil tanto a nivel personal como profesional, y os animamos a participar, a que aquellos que os sintáis cómodos pongáis las cámaras. Queremos que esto sea algo dinámico, que mostréis casos reales, que os sirvan y que os llevéis herramientas para que podáis utilizar en vuestro día a día. ¿Vale? Entonces, hemos estimado el taller en 1 hora más o menos. Esmeralda y Fernando irán hablando, pero es eso, cualquier duda, abriros los micrófonos, escribirnos por chat, y preferimos eso, que sea dinámico y algo participativo, ¿vale? Entonces, antes de pasar la palabra a Fernando y a Esmeralda, os los voy a presentar para que les conozcáis un poquito más. Fernando lleva No, empieza vinculado por al mundo... Esmeralda, por favor. Empieza por Esmeralda. No. Primero, Fernando, que es un orgullo tenerte a ti, darte las gracias, de verdad, por querer participar con AMR. Además, tienes muchísima experiencia en training, en coaching, lleva más de 33 años dedicándose a esto, en grandes multinacionales, en grandes consultoras, siempre, vamos, en todas las fases, desde el diseño, ejecución, desarrollo de proyectos formativos en comunicación, en soft skill, en habilidades directivas y personales. Y bueno, a mí algo que me ha llamado mucho la atención y me ha resultado muy curioso es que es locutor titulado por la Escuela de Doblaje de Madrid y Storytel con publicaciones periódicas, que es un apasionado de la música y el canto y que forma parte de 3 grupos corales. No sé cómo va a acabar el taller, ¿eh? Yo no quiero Si decir. acabamos cantando, será un éxito. Muy bien. Y nada, por su parte, Esmeralda siempre ha viajado entre 2 mundos durante toda su carrera profesional, el aeronáutico y la energía, siempre más relacionado con la energía nuclear y con los ensayos no destructivos. Es una palentina orgullosa, madre de familia y una curiosa incansable, con un alma inquieta que rebosa siempre energía y está siempre en búsqueda de nuevos retos. Es un amante de la comunicación, sincera, honesta y cercana. Le gusta cuidar los detalles y compartir lo que aprende con el resto de las personas. Conoció a Fernando en 2017 y, como ella siempre dice, Fernando es el faro que le ayuda en su camino. Así que nada, os cedo la palabra para que juntos nos enseñéis y nos mostréis todo esto, ¿vale? Muchísimas gracias, Azucena. Muy amable. La idea es que, bueno, vamos a ir compartiendo una serie de reflexiones sobre comunicación. Os iremos compartiendo de vez en cuando alguna pantalla para que vosotros veáis un poquito lo que queremos ir diciendo, pero la idea es que participemos todo lo posible. Azucena, yo te agradecería que estuvieras pendiente del chat, o si alguien levanta la mano y que nos lo vayas diciendo para que nos facilite a nosotros un poquito las cosas, ¿vale? Pero queremos que sea dinámico, o sea, y como os haremos preguntas directas para que así sea, ¿vale? Bueno, pues si te parece, Fernando, podríamos empezar, no sé, definiendo un poquito qué son las soft skills, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues evidentemente definimos las soft skills y la tenemos que poner en contraposición a las hard skills. Ahora mismo están muy de moda estos 2 términos, pero ¿qué entender por una y otra? Voy a ser muy conciso. Una hard skill es la que adquirimos indudablemente a través de nuestros estudios, nuestras capacitaciones, en la facultad en la que hayamos estado, en la escuela técnica. Bueno, pues uno es ingeniero, ha adquirido una serie de capacidades, de habilidades, de hard skills, que son las que le van a facilitar su acceso al mundo laboral y a distintos trabajos, ¿no?, a lo largo de su carrera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esto, que es muy importante, pues si me permitís el símil, imaginaos un ordenador. Un ordenador puede ser absolutamente fantástico, puede tener un diseño extraordinario, pero si no tienes software, pues ese ordenador
Sin duda alguna podemos hacerle unas fotos fantásticas, podemos quedar muy bien con el ordenador, pero no tiene vida. Las soft skills son la vida, son las habilidades personales. Y indudablemente hay un montón de habilidades personales, de soft skills, que son las que hoy en día, además, en este ámbito de globalización, en este mundo que nos está tocando vivir, pues están emergiendo con una fuerza absolutamente extraordinaria. Y son las que las empresas, y a la hora de hacer selección y, por supuesto, en el ámbito del headhunting, las empresas de selección están poniendo un tremendo interés y foco en esas habilidades que son las que deben de tener, deben de atesorar los candidatos a ocupar distintas responsabilidades. ¿De qué soft skills podríamos estar hablando? No lo sé. Liderazgo, podríamos estar hablando también de empatía, ¿no? Podríamos estar hablando, pero de entre todas ellas, ¿cuál te parece que es la más importante, la que acaba englobando todo, la que a lo mejor tenemos que cuidar, ¿no? Bien, yo creo que tenemos que cuidar todas, ¿verdad? Pero la soft skill por encima del liderazgo, la gestión del tiempo, la gestión del estrés, la gestión de la adversidad, todas estas cosas que indudablemente nos han exigido, además, o nos ha exigido este ámbito de pandemia en el que vivimos. Hemos tenido que salir de nuestras zonas de confort. Ya sé que este concepto está muy manido, pero es muy importante. Es una soft skill, indudablemente, saber salir de la zona de confort. Pero de entre todas ellas, si alguno me pregunta, y si Azucena, con esta pregunta implícita, lo está haciendo, ¿cuál es la reina de las habilidades, de las soft skills? Es la comunicación, indudablemente. La comunicación es la que nos va a permitir ser buenos líderes, ser buenos motivadores, ser buenos gestionadores de nuestros equipos y indudablemente va a ser siempre determinante, va a ser una habilidad determinante la comunicación. Hablabas de la empatía. Mm. Si me permites, la empatía, claro, forma parte de la gran familia de la comunicación. Si te parece, luego vamos a ir estructurando lo que son las habilidades, las soft skills que podemos entrar dentro, o que pueden entrar dentro de lo que es el concepto de comunicación. Pero permitidme antes una exposición que probablemente hayáis oído, porque estoy convencido de que todos, he visto que hay algún chico por ahí, todos hemos recibido algún tipo de curso de formación. ¿Eh? Y espero que haya alguien por ahí que me haya sufrido en alguno de los cursos que yo le he podido dar. Y esta definición de comunicación nos lleva a considerar que partimos evidentemente de un emisor, de alguien que tiene que emitir un mensaje. Emitir un mensaje no es cuestión baladí, no es algo tan sencillo como parece, porque tenemos que saber codificar el mensaje. Tenemos que saber a quién le dirigimos ese mensaje. Y no todos somos iguales. Exactamente, porque además cuando nos transmitimos, ¿qué tenemos que estar pendientes? Tenemos que estar pendientes de cómo nos gusta que nos comuniquen a nosotros, que tenemos que estar pendientes de, bueno, pues a mí es que me gusta que me den toda la información muy en detalle. Pues yo a todo el mundo se la voy a dar en detalle. ¿Estamos haciendo bien cuando hacemos algo así? Indudablemente, la segmentación es muy importante. Por eso decía que cada uno somos como somos. A mí lo que no se me puede ocurrir es trasladar un mensaje absolutamente lleno de sensibilidad a alguien que fundamentalmente, por el histórico que puedo tener de conocimiento, pues es una persona, si me permitís esta expresión, bastante cartesiana. Pues no voy a entenderme con ella. Lo que sí es cierto es que a la hora de transmitir ese mensaje, además de considerar esos aspectos personales de esta persona, tengo también que elegir muy bien el canal. A veces el canal es el propio mensaje. Utilizar un canal u otro, ya estamos trasladando un mensaje concreto a esas personas que lo van a recibir. Pero esto es muy importante también porque cuando el receptor recibe nuestra información, el receptor decodifica el mensaje y lo va a decodificar considerando algo que no debemos de olvidar. Todos, y yo el primero, tenemos nuestros filtros. Sí, exacto. Tenemos nuestros prejuicios, tenemos nuestras ideas preconcebidas sobre las cosas y tenemos nuestros esquemas mentales. Y entonces la decodificación de ese mensaje pues va a estar muy condicionada por eso. En consecuencia, surge como una necesidad, algo que veremos luego, y es obtener el feedback de esa persona.
Sí, iremos pasando por todo pasito a pasito. E iremos viendo. Y dentro de la comunicación, ¿qué te parece más importante dentro de la comunicación y de las distintas cuestiones y las distintas habilidades que cobran relevante importancia? Pues, a ver, yo voy a ser muy sucinto con algo que os voy a decir. Y esto lo digo en muchos cursos y yo soy bastante vivencial, soy bastante experiencial. Azucena, sin duda alguna, me ha sufrido en una ocasión. ¿Eh? Azucena, no, perdón. Esmeralda. Esmeralda. Pero Azucena, te pasa espero que cosas me sufra. A partir de ahora. Pero yo enredo mucho y aquí tenéis a Esmeralda, a la pobrecilla que la puse más roja que la blusa que lleva. ¿Eh? A mí me gusta que se actúe. Fijaos, comunicación, la mejor definición de comunicación que yo os puedo dar, quizá alguno enarque las cejas ahora cuando diga esto, me la proporcionó un rockero. ¿Eh? Si yo os pregunto quién es el rockero español más famoso, probablemente todos estéis pensando en la misma persona, si no todos el 90%. No entro en que sea el mejor o que sea el menos bueno, pero quizá todos coincidáis conmigo con que el más famoso es Miguel Ríos. Bueno, pues Miguel Ríos a mí me ofreció una definición de comunicación absolutamente espectacular, que es ese señor que aparece ahí en esa pantalla. Yo fui de los que tuvo la tremenda suerte de ir en el año 82 a un concierto histórico llamado Rock and Ríos. Y en aquel concierto se hablaba de un blues maravilloso que se llama el blues del autobús. En el blues del autobús hay un momento en el que Miguel Ríos dice, si podemos conectar esa gente que ha venido a verme y yo, lo demás se puede olvidar. Se puede olvidar incluso que no suene bien alguna guitarra, que no suene bien algún amplificador, que no suene bien. Lo importante es que esa gente que ha venido y yo conectemos. Lo importante es que vosotros, Esmeralda, y yo conectemos. Por mucho que digamos, por mucha pantalla que haya y por muchos ejemplos que nos pongamos. Y cuando hablamos de las habilidades, a mí me gustaría dar un paseíto por las habilidades que nos llevan a una buena comunicación, que lleguemos a ser, pues eso, que cuidemos todos los elementos de esa comunicación. Muy bien. Pues permitidme que os proponga esta estructura. Imaginaos un pintor. No sé si alguno pinta, pero lo que sí es cierto es que si pintamos al óleo, si vamos a pintar en un lienzo, es tremendamente importante que ese lienzo lo preparemos antes. Porque si no lo preparamos antes, pues va a tener mucha porosidad y lo que apliquemos sobre ese lienzo se va a empezar a chupar y va a empezar a dar muy mal efecto, con lo cual, mal asunto. En la comunicación nos pasa algo parecido. Tenemos que establecer un marco y tenemos que establecer un marco que sea realmente el que sepa acoger la comunicación. Pues hay unas habilidades que son marco, que son determinantes. Una de ellas la has mencionado tú antes, es la empatía. La empatía es conocer a los demás, entonces. La empatía es conocer a los demás, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Eso. Pero ponerse en el lugar del otro no es nada fácil. No. Ponerse en el lugar del otro es hacer todo como quiere el otro y como intentar estar continuamente o es simplemente intentar ponernos sus zapatos, ¿no? Que es como un poco como está más de moda. Intentar ponernos las perspectivas al final, ¿no? Cómo vea yo las cosas o cómo las veas tú, nos dan una idea, pues eso, diferente de las mismas cosas. Claro, ahora mismo estás poniendo una pantalla ahí. En función del lugar en el que se posicionen esas dos personas, están viendo una realidad distinta. ¿Qué es lo que sucede? Que se pueden poner los dos a pelearse, porque efectivamente uno ve que hay un 6 y otro ve que hay un 9, no van a llegar a ningún sitio, pero para intentar llegar a un acuerdo, a un consenso sobre la realidad ante la cual están, qué bueno es que seamos capaces de salir de nuestro prejuicio, salir de nuestra idea preconcebida, salir de nuestra zona de confort y decir, bueno, me voy a situar donde estás tú. Lo cual no quiere decir
lo cual no quiere decir que vaya a estar absolutamente de acuerdo con eso que tú estás Exacto. viendo, pero sí conozco tu realidad, sí conozco tu razonamiento, sí conozco dónde está el anclaje de todo esto que me estás diciendo. La empatía es determinante, es marco, pero acuérdate, Esmeralda, que cuando hablábamos de esto en algún curso, Sí. Hay una cosa que es muy peligrosa y probablemente todos sepáis a lo que me refiero, y es el exceso de empatía. ¿Quién de vosotros, de vosotras, no ha caído en el exceso de empatía? Eso se conoce como contagio emocional. Hay que tener muchísimo cuidado. Ser empático, sí. Ponerme en el lugar del otro, sí. Ser el otro, no. No, exacto. Porque entonces no ayudo. Y la empatía es una habilidad de comunicación para ayudarnos. Entre nosotros hay bastantes mentores y mentís. Al final tenemos dentro de AMNER una línea de actuación que es intentar ayudar, pues tanto tenemos distintas líneas de mentoring, tenemos la coordinadora de mentoring entre nosotros y una de ellas es la profesional, que es la que coordino yo. Y al final, cuando intentamos ayudar desde el papel del mentor a otra persona, sí que hay veces que caes en la tentación esa de contagio emocional y estar que acabas sufriendo con las cosas que le pasa a la otra persona y desde esa posición ayudamos poco. No ayudamos nada. Hacemos un mal queriendo hacer un bien. La empatía nos exige ser absolutamente objetivos, porque si no, no somos empáticos. Insisto, la empatía es ponerse en el lugar del otro, no ser el otro. Exacto. Oye, y otra de las habilidades macro que hemos visto en el primero está la asertividad. Sí. ¿Cómo podemos definirla? Porque no sé si es un concepto que lo tenemos muy claro todos. ¿En qué consiste la asertividad? Pues os puedo decir que trabajo muchísimo en esto porque realmente es un concepto que no está nada claro. Es más, si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, no lo vamos a encontrar. A ver, tú me dices, ¿cómo definirla? Pues yo, permitidme que os lance esta definición. Ser honesto contigo mismo. Es decir, tienes que saber lo que a ti te gusta y lo que no te gusta, lo que piensas de una cosa y no piensas de otra. Y tienes que saber trasladarlo a los demás. Y digo tienes que saber. Remarco tienes que saber, Sí. Esmeralda. ¿Por qué digo esto? Porque en el saber ahí va implícito el hecho de respetar a la otra persona. Tienes que respetar que la otra persona tiene otra opinión, tiene sus derechos, tiene, por supuesto, merece tu respeto. Muchas veces me sucede en los cursos que la gente me dice, bueno, ser asertivo es ser un poco borde, ¿no? Digo, no tiene nada que ver con ser borde. Bueno, es que eso sí, yo soy muy claro. Bueno, sí, usted es muy claro, pero con esas formas, además, lo que está siendo es desconsiderado. La asertividad es saber ser claro. Sé honesto, sé honesta contigo mismo, contigo misma. Defiende tus derechos, defiende tus ideas, expon tus argumentos, pero siempre respeta a la persona que tienes enfrente, porque si no, Eso no es. nos vamos a entender. En comunicación y en negociación yo siempre digo que no debe haber un ganador, un perdedor, que hay que llegar a puntos intermedios, que no sirve de nada pasar por situaciones en las que estás luchando para ganar. No, cuando negocias con alguien tienes que intentar llegar a un punto donde los dos estemos cómodos. Vale, tú estás en tu 6 y yo estoy en mi 9, pero vamos a buscar algo en el medio donde los dos estemos, porque al final nos pasa pues, un poco lo que pone en la diapositiva, ¿no? O que nos pasamos de agresivos diciendo las cosas o pasivos si no las decimos. Así es, el único ganador que puede existir en ese ámbito es el entendimiento. Exacto. Es el entendimiento. No es que yo esté por encima de tus ideas o de ti mismo, no. ¿Nos entendemos? ¿Sí o no? Nos estamos entendiendo. Fantástico. Estamos conectando. Acordaos de lo que nos propone Miguel Ríos. Sí, Entonces, el conectar, objetivo que conectar, tenemos. conectar. Porque, claro, ¿qué es lo que nos sucede? Que en la asertividad todos tenemos en primer lugar, esa responsabilidad. Es decir, os ponía antes, Esmeralda, una pantalla. Pasivo, agresivo y en medio el asertivo.
El hecho de ser asertivo lo que está suponiendo es que estamos utilizando una especie de toma de tierra de esa pasividad o de ese salto a la agresividad, porque hemos ido tragando con nuestra pasividad, hemos ido dejando que caigan gotas, que caigan gotas, que caigan gotas, el vaso se va llenando hasta que sucede, y esto nos ha ocurrido a todos en alguna ocasión. Hemos ido tan, que el vaso se llena y empieza a derramarse. Todos somos conscientes de esto. Y me la juego. No hay nadie de los que ahora mismo estemos conectados que no digamos que esto no nos ha pasado. Sí. Pues somos los responsables primeros nosotros. Esto es como aquellos o estas tremendas campañas de la Dirección General de Tráfico, que me conozco muy bien, y que dicen, bueno, al final yo te puedo a ti decir muchísimas cosas, puedo poner muchas señales en la carretera, pero El la seguridad responsable. es cosa tuya, fundamentalmente tuya. Tú eres el que lleva el coche, tú eres el que va a correr más o menos, con independencia de lo que yo te vaya a sugerir. Además, cuando se nos llena el vaso, tenemos menos control de lo que vamos a decir, de cómo lo decimos, de nuestra asertividad. Ya perdemos un poco las riendas de todo eso. Absolutamente. Déjame de todas formas, Esmeralda, que le diga a nuestros amigos lo siguiente, que creo que también les va a quedar bastante gráfico. Mirad, hay un libro que yo os voy a recomendar. A ella ya se lo recomendé y la verdad es que soy bastante pesado. Es de un colega mío muy brillante que se llama Ferran. Es tocayo mío, es catalán, Ferran. Ferran, yo me llamo Fernando, pero es Ferran. Ramón-Cortés. Ferran Ramón Cortés. Escribió un libro que a mí me encantó. Me encantó, es de una gran sensibilidad, es muy metafórico. Este libro se llama La isla de los 5 faros. Quedaos con esta idea. Cuando hablamos de asertividad, cada uno de nosotros somos como un faro de la costa. ¿Qué hace un faro de la costa? No me respondáis, somos muchos, pero un faro de la costa, su función es guiarnos. Es guiarnos a los barquitos que estamos en el mar de la comunicación, ¿verdad? Y que necesitamos la referencia inequívoca de aquella persona con la cual nos tenemos que entender. Todos los faros no son iguales. No sé si esto lo sabéis. No es que sean unos más altos o más bajos, unos pintados de un color, otros de otro, no. Fundamentalmente los faros se diferencian por su código. Y el código viene en intensidad de luz, en cadencia, etcétera, etcétera. Es decir, si yo quiero ir al puerto de Málaga, el faro de Málaga, la famosa farola de Málaga, a mí lo que me traslada es un código que es exclusivo de Málaga. Las personas tenemos nuestros códigos. Las personas somos como somos. ¿Qué sucede? Que si apagamos nuestra luz, si apagamos la luz del faro que somos, o enredamos con el código, es decir, queremos ir más rápido de lo que realmente debemos ir, o estamos apagando, encendiendo, aquellas personas que se tienen que entender con nosotros, bien sea negociando, gestionando alguna cosa, pues no se van a entender. Y les van a decir, esto es un horror. Sí, yo os diré que La isla de los 5 faros, que es un libro súper cercano, me lo habré leído como 3 o 4 veces. O sea, es un libro maravilloso. Habla de los 5 faros que hay en Menorca. Si os gusta Menorca, os recordará a ello. Y habla de las distintas señales que emitimos las personas. Y que al final tenemos que tener claro que al final todo comunica, lo hemos dicho desde el principio, hasta los silencios. Yo me acuerdo en una época en la que yo no estaba muy bien y que hubo una persona que se acercó a mí y me dijo, ¿qué te ocurre? ¿Que no te encuentras bien? Digo, no he dicho nada. Es que todo de ti comunica. Todo de ti comunica. Comunica cuando subes los ojos, cuando los bajas, tus silencios. Y al final tenemos que cuidar un poco eso, ¿no? Y es muy bonito cuando hay alguien al otro lado que sabe escuchar todas las señales. Claro, que sabe escuchar y sabe leer las señales que se emiten, ¿verdad? Acabas de abrir un componente muy importante dentro de lo que es la comunicación, que es el lenguaje paraverbal. Indudablemente el tono significa muchísimo, tiene un significado tremendo. Los silencios que se están haciendo, cómo proyectas tu voz, todas esas cosas
Sin duda alguna, en los oídos de aquel receptor van a tener una traducción. Y también tenemos que considerar esto. Nuestro propio aspecto, nuestros propios gestos, todo eso, todo eso va a incidir de una manera nada desdeñable en el concepto general de comunicación. Sobre esto hay muchísimo escrito, y sin duda alguna el lenguaje paraverbal daría para dar muchos cursos y daría para hacer muchas prácticas. Ya, muchas prácticas. sí, unas cuantas. Además es importante esto que está diciendo Fernando de los silencios. Quizá no en la comunicación de nuestro día a día, pero si alguna vez nos enfrentamos a una audiencia muy grande o si nos enfrentamos a, pues, a dar alguna charla, es muy importante cómo manejamos tanto la entonación como también nuestros silencios dentro, porque al final captamos también atención y es otra vez nuestro objetivo de siempre, ¿no? Conectar. Me gustaría preguntarte, yo creo, por una de las asignaturas que tenemos un poco pendientes todos, o al menos yo levanto la mano y la verdad es que me lo trabajo bastante, pero me queda recorrido y quiero seguir aprendiendo. Escucha activa. ¿No crees que ahí tenemos cosas que aprender? Tenemos todo que aprender. Mm, En primer lugar, vuelvo a lo que decía antes cuando hablábamos de asertividad, vuelvo al propio respeto que tú tienes hacia ti mismo y el propio respeto que le tienes que tener a las personas que tienes alrededor. Desgraciadamente, en mis 33 años de oficio, la escucha es un continuo. mm, La falta de escucha o la mala escucha. O voy a ser más crudo. No nos queremos escuchar. Sencillamente, no nos queremos escuchar. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabemos todo. Porque ya lo sabemos todo. Permitidme que comparta con vosotros una frase que dijo el gran Larry King. No sé si le ponéis cara a este hombre. Este fue un gran periodista, digo, fue más que periodista, fue un gran presentador de televisión. Tenía un informativo muy importante en la CNN. Era aquel señor que iba con unos tirantes, con unas gafas muy grandes, Larry King, que desgraciadamente falleció por la pandemia en el 19. Larry King dijo una frase que a mí me impactó. Y es la siguiente. Todos los días, cuando me levanto, sé que nada de lo que yo vaya a decir sobre lo que ya sé me va a enseñar nada nuevo. Por lo tanto, todos los días, lo que sí hago es un esfuerzo enorme por escuchar lo que tengo que aprender de las personas que tengo alrededor. Esto es fantástico. Esto es una filosofía existencial. Y luego hay otra frase del gran Stephen Covey, que me imagino que alguna habrá leído alguna cosilla. Fundamentalmente, pues hay un libro que le lanzó al estrellato y luego hizo muchos más, que es el famoso libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Fijaos, habla de la efectividad, y en este caso estamos hablando de la efectividad de la comunicación como la gran herramienta, la gran soft skill. Y nos dice Stephen Covey que, caray, cuando escuchamos, lo hacemos con la intención de responder, mm. no de aprender. Es decir, estamos dando vueltas, según nos están hablando, estamos dando vueltas a nuestra propia idea. A ver cómo rebatimos eso que nos están diciendo. En consecuencia, estás cercenando cualquier posibilidad de conocer los aspectos que te están poniendo delante tuyo. Es un poco lo que has dicho antes, ¿no? Cuando hablo yo, aprendo poco de lo que no sé. Mm, sí. ¿Y qué etapas, uy, perdón, qué, qué pautas podrías darnos para esta escucha activa? Pues fundamentalmente tres iban a aparecer ahí. Tres iban a aparecer ahí. Y os ruego, por favor, esto evidentemente lo vais a recibir, pero o lo vais a tener ahí grabado, con lo cual no hace falta que estéis tomando nota ni mucho menos. Pero en primer lugar, fijaos, atender. Tú me estás atendiendo. Mm, Y atender, fijaos, atender no de habla, que yo te oigo, que yo te sigo. No. Qué mal nos sienta eso, ¿verdad? ya. Cuando nos están hablando y nosotros estamos mirando a otro sitio, estamos con el ordenador, El móvil. o cuando estamos hablando y están con el móvil, con otra historia, mirando por la ventana. Mm, No, sí, pero te estoy atendiendo, ¿eh? No.
tenemos que realmente crear un ambiente de escucha, atender realmente. Contacto visual, importantísimo. Hemos dicho antes, no solo comunican las palabras. Contacto visual. Postura de interés, no. Bueno, pues sí, pues no. Postura de interés real. Crear un ambiente, en definitiva, de atención con todo ello y, por supuesto, no estás solo en la interacción. Claro. No estás solo. A ver, estás solo en la interacción si lo que estás haciendo en ese momento es una presentación de algo. Pero luego, tu primer objetivo, tu fundamental objetivo después de esa presentación es que la gente que haya asistido a ella, pues, participe. Eso es. ¿Verdad? Escuchar un poco, yo muchas veces digo que hay que escuchar con los oídos, pero que también hay que escuchar con la vista. Que si tienes una audiencia que está bostezando, que está, bueno, ahora vosotros no os estamos viendo, pero que está bostezando, que la tienes, pues hay que estar un poco pendiente de todas las señales que te da la audiencia. Claro que sí. En segundo lugar, hemos hablado de atender, pero hay que seguir también la conversación. ¿A qué me refiero? Pues, caray, es fantástico cuando estamos hablando con alguien, ese alguien nos está trasladando alguna idea y tú dices, permíteme que te pregunte acerca de lo que me estás contando en este momento para que me quede claro. Bueno, yo te estoy demostrando que estoy absolutamente interesado en lo Un que me dices. mensaje de interés total y absoluto. Exacto. Hacer preguntas. Por supuesto, la utilización de expresiones que le estimulen a seguir hablando. Por ejemplo, ajá, ya veo, ya te entiendo, ya sé por dónde vas. Bueno, pues todas estas cosas. Y por supuesto, no opinar. Antes hablaba, cuidado con los prejuicios, cuidado con los esquemas mentales, cuidado con las ideas preconcebidas, cuidado. No opines. Porque si empiezas a opinar, si en ese momento no estáis alineados, se rompe y ya no hay conexión. Si lo hubo en algún momento, el cable se rompe. Bien, o sea que hemos hablado de atender, hemos hablado de seguir, pero también, por último, no deja de ser menos importante esto, reflejar empatía. Por ejemplo, entiendo tu postura, entiendo tu forma de verlo. Fijaos, entiendo tu postura, entiendo tu punto de vista, entiendo tu forma de verlo. ¿Por qué estoy recalcando esto? No estoy diciendo, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Si digo esto, si la conversación sigue luego por otros derroteros, me va a costar mucho desmontarme. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Seamos prudentes, Acordémonos del gran Baltasar Gracián, cuando nos hablaba del arte de la prudencia. Un gran libro, por cierto, que os recomiendo a todas, a todos. En segundo lugar, reflejar sentimientos. Caray, o sea que te sentiste mal, ¿verdad? Si te sentiste mal, bueno, yo me imagino que si me veo en esa situación, pues me sentiría mal. Claro, eso puede doler, ¿no? Reflejar sentimientos. Y vincular, evidentemente, esos sentimientos con el contenido de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando. Me parece súper importantes las 3 pautas para cualquier situación que nos podamos encontrar. La escucha activa es verdad que puede ser muy, muy útiles para los mentores porque al final lo que tienes que recibir de tu mentee es pues su situación y tienes que comprenderla, tienes que atenderla, tienes que seguirla, tienes que reflejar interés. Pero a la hora de que nosotros empecemos a argumentar y a contestar y a comunicar, la argumentación también es muy importante dentro de todo el proceso de comunicación. Pero ¿por qué resulta tan importante? O sea, ¿por qué es tan importante el orden? Pues resulta tremendamente importante porque al final en la argumentación lo que se va a condensar son nuestros razonamientos. Es decir, si yo te traslado algo, si yo te quiero trasladar alguna idea, yo tengo que trasladarte esa idea de una forma que sea realmente ya no solo convincente, sino persuasiva. Y aquí puedo hilar con alguna otra habilidad que luego haremos una referencia, ¿verdad? Cuando hablamos de argumentar, consideremos esto. Estos son, si me permitís, 6 tips que me gustaría que no olvidarais. Una argumentación tiene que ser clara. No nos enrollemos. Que sea claro. Que sea claro. No queramos vestirlo de una manera tremenda, porque también tiene que ser preciso. O sea, no te vayas por los cerros de Úbeda, que se adecue realmente a lo que tú pretendes con ello, ¿verdad?
No atiborres. Una sola idea a la vez. No recargues el asunto. Somos muy selectivos en el interés. Somos muy selectivos. Pero no porque seamos más listos o menos listos, no, somos muy selectivos. Cuando estamos realmente interesados en algo, ponemos todo nuestro foco en esa idea. Si lo que hacemos es bombardear con distintas ideas, con distintos argumentos, con distintos aspectos, lo que vamos a conseguir es marear a nuestro interlocutor. Y por supuesto, no metamos paja, si me permitís esta expresión, que sean argumentos de calidad. Y lo que es maravilloso es que utilicemos ejemplos que nos ayuden a qué, que nos ayuden a ilustrar, que nos ayuden a apoyar todo aquello que estamos diciendo y que ayuden también, esto es muy importante, y luego también haré referencia a ellos si te parece, que ayuden a visualizar lo que tú estás intentando decir. Y por último, no menos importante, todos los argumentos tienen que ser expuestos con rotundidad, con seguridad, con solvencia. Qué importante 6 todos pasos. esos 6 pasos. Además, si cuando nos comunicamos con alguien intentamos acordarnos que el rodear muchas veces de palabras innecesarias y que empezamos a dar argumentos, al final estamos mareando más que comunicando. Sí que es cierto que hay veces que cuando estamos comunicando algo, yo tengo la impresión de que a lo mejor no nos estamos haciendo entender. No es que ellos no nos entiendan, sino que no nos estamos haciendo entender. Y una de las cosas que yo hago es intentar decirlo de distintas formas. Porque a lo mejor no conozco bien a mi interlocutor y no sé si tengo que ir o a mucho detalle o justo al objetivo hasta que capto o conecto y consigo, pero sí que es verdad que hay que intentar ser precisos, que no atiborrar con ideas. A mí Además, fíjate, sí, permitidme, no quiero que se me vaya esta idea. Fijaos, ¿por qué es tan importante esto? Otro colega mío maravilloso llamado Alphonse Cornellà se inventó un palabra tremendo. Quizá lo hayáis visto por ahí porque se hizo bastante famoso. Pero yo me tengo que levantar cada vez que me acuerdo de Alphonse Cornellà y de esta definición. Vivimos en la más absoluta infoxicación. Estamos llenos de mensajes, estamos llenos de impactos, estamos llenos de cosas que nos vienen por el correo, por el móvil, por la tele, por la radio. Estamos llenos. Estamos llenos. Por lo tanto, eso es lo que nos obliga, lo que nos obliga es a qué? A tener una especie de alarma o de alerta ante aquello que esto empieza a ser un tostón. Esto empieza a ser ambiguo, con lo cual, fuera. Empezamos a quitar todo aquello que no nos impacta positivamente a la vez. Bueno, pues ahí evidentemente lo que nos obliga es a que las ideas, los argumentos que utilizamos pues sean tremendamente claros, tremendamente precisos, que utilicemos solo una idea a la vez, que sean argumentos de calidad, que en la medida de lo posible los ilustremos, los anclemos en ámbitos que sean perfectamente apoyados y comprobables y con una seguridad bárbara. Dentro de las habilidades que has mencionado antes, que las denominabas interactivas, hay una que siempre me genera muchísima curiosidad. Vale. Los comportamientos verbales. ¿A qué tenemos que atender cuando hablamos de esto? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es un comportamiento verbal? Pues un comportamiento verbal, fijaos que esto es tan viejo como la humanidad, pero lo que pasa es que parece que nos sorprende cuando utilizamos esta denominación. Comportamiento verbal, porque estamos muy familiarizados con los comportamientos gestuales. Yo ahora mismo estoy haciendo un comportamiento gestual. Estoy utilizando mis manos. Las manos son un tremendo canal de comunicación. Un gran porcentaje de nuestros nervios están asociados al movimiento de las manos y nos interpretan además a través de ello. Pero no nos damos cuenta de que al hablar estamos utilizando también una serie de comportamientos que indudablemente, si es de verbo, son comportamientos verbales. ¿A qué me refiero? Hay distintas familias de comportamientos verbales. En la primera familia nos encontramos los que se denominan comportamientos verbales informativos. Los comportamientos verbales informativos, hay uno que es crucial también, que es preguntar.
Preguntar. Si yo quiero obtener información de alguien sobre una cosa que ha sucedido o sobre lo que le gusta o lo que no le gusta, el camino más corto es preguntarle. Pero claro, para preguntar hay que tener arte. No se trata de poner un foco y hacer un tercer grado sobre alguien. Hay que saber preguntar. Y aquí me vais a permitir que tire de uno de mis grandes ídolos. Y es un griego muy viejito, muy viejito, muy viejito, cuyo nombre empezaba por S. Y el nombre, la letra final de su nombre también es por S. Me refiero al gran Sócrates. El gran Sócrates que nos enseña, que nos traslada un regalo tremendo a través de la mayéutica. La mayéutica es el arte de las preguntas. Saber hacer preguntas. No es cuestión de hacer muchas preguntas, es cuestión de hacer preguntas inteligentes que ayuden a la persona a identificar cosas. Preguntar, fundamental. Informar, tenemos que saber informar, claro. Tenemos que saber trasladar el mensaje en función de la persona que tenemos y en función, obviamente, del objetivo. Y tenemos que saber elegir los formatos, los medios, los tiempos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la segunda familia de comportamientos, estamos hablando de hacer una proposición. Una proposición. Nuestra pareja nos propone muchísimas cosas. Maravilloso, hay que saber hacerlo, hay que saber hacer una propuesta en condiciones, ¿no? Hay que ser creativo, hay que ser empático cuando haces una propuesta, ¿no? Y por supuesto con el objetivo que tú pretendes siempre en tu mirada. El desarrollo de esa propuesta también es un comportamiento verbal, saber desarrollar una propuesta, no cuestión solo de exponerla, saber desarrollarla y desarrollarla con creatividad, que sea indudablemente atractiva. La tercera familia de comportamientos verbales, fijaos, son todos muy de andar por casa. Son los comportamientos verbales clarificativos. Y aquí introducimos una primera derivada hacia lo que es el feedback. Pero vamos a utilizar no el vocablo inglés, sino vamos a hablar de dos vocablos españoles. Comprobar, que es un infinitivo, comprobar comprensión. Comprobar mi comprensión y comprobar la comprensión de mi interlocutor. Y aquí es importante que sepamos hacerlo. Porque imaginaos que yo ahora mismo le digo a Esmeralda, ¿está claro, Esmeralda, lo que estoy diciendo? Pues la estoy poniendo un poquito de la espada y de la pared. Imaginaos que se ha ido en ese momento, se ha ido y no estaba atendiéndome. Pues quizá para quedar bien, y esto es muy propio, me dice que por supuesto no se ha enterado. No se ha enterado. Pero sin embargo yo puedo comprobar la comprensión de Esmeralda de una manera más sutil. Oye, Esmeralda, cuando he estado hablando de la empatía y he hablado de cuidado con ponerte en el lugar del otro, ¿qué me podrías decir al respecto? Fijaos, estoy poniendo una alfombra roja y estoy comprobando si realmente Esmeralda me ha comprendido o no se ha enterado. En segundo lugar, resumir lo que estamos diciendo. Qué bueno es esto. Ese discurso que hemos hecho, resumirlo. Antes os he dicho, os voy a dar 6 tips, por ejemplo. Voy a utilizar 6 tips, 5 tips, 2 tips. Me voy a poner un poco bíblico. Estos 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, por ejemplo. Fue una maravillosa forma de resumir. Otra familia, además de las que ya hemos visto, de lo que estamos hablando, es de la familia de los comportamientos verbales que se refieren ¿a qué? Se refieren a caray, tengo un pequeño lapsus ahora mismo, perdóname. El proceso de la interacción. Es decir, fijaos, imaginaos que estamos en una reunión. Estamos en una reunión y hay una persona que no habla. Hay una persona que no habla, que esto nos puede suceder en más de una ocasión. Exacto. Pero esa persona está ahí por algo. Y necesitamos que nos diga qué opina al respecto. Bueno, aquí vuelvo a deciros que es muy bueno hacer lo que os he dicho antes de facilitar a Esmeralda el hecho de que me pueda decir algo. Yo le puedo decir, por ejemplo, Esmeralda, ¿te importaría darme tu opinión al respecto de la habilidad verbal de preguntar? ¿En algún momento te has encontrado con algún problema? Estoy incluyendo a Esmeralda, que puede tener tendencia a ser introvertida, le da cosa hablar, y sin embargo yo la estoy incluyendo de una manera amable. También es cierto que Esmeralda quizá llegue un momento en que no se calle, y está monopolizando absolutamente la reunión. No le voy a decir, Esmeralda, cállate ya. No. Pero sí le puedo decir, oye, Esmeralda, me encanta lo que estás diciendo. Me encanta lo que me estás diciendo. Y te agradezco muchísimo tu intervención, pero me gustaría que Azucena, ¿tú qué opinas al respecto?
Estoy excluyendo a Esmeralda, finamente, y estoy incluyendo a Azucena, que tiene el mismo derecho a intervenir. Y luego hay uno que es muy importante también, que forma parte del proceso de la comunicación, que es el preavisar. Preavisar. Esmeralda, en unos minutos te voy a hacer una pregunta al respecto de qué opinas sobre la nueva legislación que hay sobre la energía verde. Ya la estoy poniendo en la predisposición de estar ¿Qué pensando. me va a preguntar? ¿Qué me va a preguntar? Vamos Una pregunta, en terminando. ese caso de preaviso, a lo mejor es mejor para la gente más que es más cortada, ¿no? O que tiene inseguridades. Yo por lo, ¿no? Un poco también crear esa empatía que También, hablabais claro, antes, ¿no? Como claro, conoces a la gente efectivamente. de tu equipo y tú quieres que participen en las reuniones en las que estáis todos, a lo mejor preavisar a esas personas más tímidas para que se lo hayan preparado, ¿no? Que se sientan seguras o darles ese tiempo de ir pensando la pregunta, aunque desconecten unos minutos de la reunión, pero también, ¿no? Crear esa conexión con ellos, no hacerles encima sentirse cohibidos o mostrar vergüenza, o porque al final, ¿no? Este tipo de gente, si siente inseguridad, en la próxima reunión va a hablar menos. Muy buen apunte, Azucena, muy buen Muy apunte. bueno. Muy buen apunte. Sí, y además te das tu tiempo, ¿no? Cuando tú dispones de ese tiempo, al final te estás preparando para esa intervención que te están solicitando y estas personas muchas veces también se sienten un poquito más retraídas a la hora de participar porque piensan, bueno, mi opinión a lo mejor no es tan importante, pero si ya te dan ese paso, es como un enganche, sí. Acordaos siempre de la expresión de alfombra roja. Tended alfombra roja a las personas que están en el propio proceso de comunicación en el que estáis inmersos, ¿eh? Es muy, 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 muy importante. Vamos concluyendo. Nos quedan dos familias de comportamientos verbales. Comportamientos reactivos, fijaos. Defender una idea. Defender algo que Esmeralda está poniendo encima de la mesa. Defenderlo. Estoy de acuerdo con lo que dice Esmeralda. Defender. Apoyar, ya estoy apoyando más con argumentos que le refuerzan, pero también puedo disentir. Lo que nunca debo hacer es Mm, atacar. ¿Qué es lo que sucede? Que desgraciadamente muchas veces la gente tiende no solo a disentir, sino a atacar. Y estamos hartos, y me conozco bien el asunto, estamos hartos de ver ataques desgraciadamente, en nuestros representantes públicos. En los políticos hay demasiado ataque. ¿Puede haber disensión? Claro, claro que sí. Claro que sí. Cada uno pensamos como pensamos, pero de ahí al ataque es muy diferente. Bueno, pues todas estas cosas hay que trabajarlas y hay que trabajarlas muy bien. Defender, sí. Apoyar también. Disentir, por supuesto, tenemos derecho, pero cuidado con atacar. No lo hagamos nunca. En los cursos míos, pues lo que hacemos es utilizar muchos momentos de tensión para trabajar estos aspectos que son absolutamente fundamentales. Y por último, y ya no os mareo más con esto, importantísimo, comportamientos verbales expresivos, confesar. No se trata de ir al sacerdote o confesarte allí, ¿eh? Pero muchas veces entramos en una dinámica en la que vemos que, caray, estamos en un punto muerto. mm. Estamos en un punto muerto, no vamos a ningún sitio. Y a mí se me ocurre decirle a Esmeralda, Esmeralda, te confieso que estoy perdido. Mm. Te confieso que estoy perdido. Engancha un poco con la honestidad que hemos dicho, el ser Claro, claros, asertivo, precisos, ¿eh? honestos con nosotros mismos, pero también hacia los demás. Claro. Fíjate, esto adquiere una fuerza tremenda cuando además de hacer esto, estoy dando mis sentimientos. Te confieso que estoy perdido y Mm. realmente, Esmeralda, no sé dónde nos hemos podido perder, porque creo que tú, busco tus sentimientos, porque creo que tú, en función de las vueltas que estamos dando, a lo mejor te encuentras igual, Pues muy que te seguramente, pasa lo mismo. pues muy seguramente, Claro, sí. fijaos, esto es tremendo. Esto cuando Mm. en los cursos de negociación y de gestión de un conflicto, esto sucede muchísimas veces. ¿Vale? Entonces, esto es tremendamente importante. Bueno, pues estos son los comportamientos Mm. verbales. Estas son las 6 familias de comportamientos verbales, por lo tanto, ya hemos definido Sí. eso. Bueno, de hecho yo que he asistido a varios de tus cursos, lo que ocurre en esos cursos es que al final hay un montón de roleplays en los que vamos trabajando cada uno de los comportamientos, cómo mejorarlos en función de cómo te comportes tú y vamos trabajando. Si habéis visto en cada una de las pinceladas que intentamos daros en esta charla, hay un montón de herramientas.
que se pueden trabajar cada uno. Conocerse a sí mismo también es algo fundamental y te conoces a ti mismo y trabajas aquellas debilidades que tú sabes que en algún momento pues han llegado a ofender a las personas o porque al ser demasiado directivo has acabado siendo muy agresivo sin querer serlo, pero al final si le estamos resultando a alguien agresivos hay que trabajar un poquito también esas habilidades, ¿no? Y para conocerse a sí mismos, una de las cosas que al menos yo más he utilizado es cuando las personas honestas, cariñosas, pues te acercan y te dan ese feedback, ¿no? Porque parece como muy fácil, ¿no? Dar feedback, que parece que el feedback es siempre decirle a una persona, oye, lo has hecho maravilloso, qué bien. Ese es un feedback que necesitamos todos, evidentemente, pero que a lo mejor no es el que más nos hace crecer. El feedback al final, ¿sabemos darlo? Las personas en general, cuando nos enfrentamos, ¿sabemos darlo? ¿Sabemos buscar el entorno? ¿Sabemos buscar el cómo dar ese feedback? ¿Qué hay que dar en ese feedback? Pues te voy a responder. Sí sabemos darlo y no sabemos darlo. Me explico, no os quiero enredar. Sabemos darlo por una razón muy sencilla, y es que desde pequeñitos hemos recibido feedback. Mm. Hemos recibido feedback de nuestros papás, de nuestros abuelitos, de nuestros hermanos, de nuestros tíos. Hemos recibido retroalimentación, que es en definitiva, como bien sabéis, lo que significa la palabra feedback. Feed, to feed, alimentar, back, de retorno. Me están dando una información sobre lo que he hecho, sobre cómo me he comportado, sobre cómo voy. Oye, qué guapa ¿Qué estás. estás? ¿Qué hacemos? Estás muy guapa. Está muy guapa, dando feedback. Y también se lo da el espejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se lo damos personalmente mejor, ¿no? Fijaos, en este sentido, decía Esmeralda, no es fácil dar feedback. No, en absoluto. En absoluto es fácil dar feedback. Pero aquí, permitidme que me refiera a dos señores absolutamente extraordinarios que se llaman Joseph Luft y Harry Ingham. Joseph Luft y Harry Ingham nos proponen lo que se conoce en el ámbito de la comunicación como la famosa ventana de Johari, que es un término muy creativo que contiene los nombres de estas dos personas. Yo de Joseph, Harry de Harry. Lo que pasa es que lo puso Harry, H-A-R-I, y no Harry, H-A-R-R-Y. Y suena como japonés. Pues no, no es japonés. ¿Y qué es lo que nos dicen? Pues una cosa muy de sentido común. Nos dicen, caray, las personas tenemos un ámbito abierto. Un ámbito abierto. ¿Y qué es lo que hay en el ámbito abierto? En el ámbito abierto existe todo lo que tú sabes de ti misma. Lo que tú has hecho, cómo tú te ves. ¿Qué ves tú? Te estás mirando a un espejo así, frontalmente, y te estás viendo, pues si te has pintado mejor, peor, tal. Estás viéndote. ¿Qué es lo que sucede? Que ese ámbito abierto también está permitiendo a los demás que te vean. Genial, genial. Si estamos hablando del ámbito abierto, ahí el entendimiento puede ser muy sencillo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que también existe un ámbito ciego, ¿vale? Y es un ámbito que nos encontramos y en el que estamos viendo algo, o mejor dicho, no estamos viendo algo que sí tenemos. Pero los demás están viéndolo perfectamente. No estamos viendo cosas que sí tenemos, pero los demás sí lo están viendo. Es nuestro ángulo ciego. Cuando vamos conduciendo con nuestro coche, hay un momento en que en el espejo hay un ángulo ciego. Nos pasa igual a nosotros. Hay cosas de nosotros mismos que no las vemos, que no las vemos en la dimensión que están. Hay cosas de nuestras respuestas, de nuestros comportamientos que no las vemos y los demás las están viendo perfectamente. Qué importante ahí el feedback. Cuando Claro. tienes alrededor a alguien honesto, cercano, que con cariño se acerca a mostrarte esos ángulos Tú eres ciegos. una gran mentora. Tú eres una gran mentora. ¿Por qué eres una gran mentora? Porque sabe dar muy bien feedback. Porque es absolutamente conocedora de esto, al igual que es conocedora del tercer ámbito. Y el tercer ámbito es el ámbito privado. Por supuesto, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro ámbito privado. ¿Y a qué nos referimos con ello? Pues yo sé cosas de mí mismo, claro que las sé. Claro que yo conozco cuáles son mis fallos. Claro que yo conozco cuáles son, digamos que mis debilidades. Pero no te los voy a dejar ver, a no ser que entre tú y yo, a través de la comunicación, establezcamos un ámbito de confianza. Si conseguimos ese ámbito de confianza a través de la comunicación, mi ámbito privado va a ser
cada vez menor. Ujú. Y por último, habréis llegado a la conclusión de que hay un ámbito que es oculto, cosas que yo no conozco de mí mismo y los demás no las ven, indudablemente. Siempre va a existir esto. Ujú. Bueno, si hacemos un buen ejercicio de feedback, lo que conseguimos es que el ámbito abierto vaya ganando terreno a los otros ámbitos. Dicho esto, pues os podéis imaginar la cantidad de roleplays, de ejercicios, etcétera, que hacemos para posibilitar que el ámbito abierto se vaya abriendo cada vez más. Y de herramientas también para conocer cómo abrir esos ámbitos dentro de otras personas, porque sin invadir la privacidad hasta donde nos dejen, sí que es bueno que esa relación con otras personas, sobre todo mentor-mentee, un poco que estamos en el taller de comunicación dentro de la línea de mentoring, pues que nos acerquemos, ¿no? Y que dentro de la confianza, de la honestidad, del respeto a la otra persona, pues podamos ir explorando cada una de las ventanas. Correcto. Y además del feedback tan importante, hay una de las habilidades también que es muy novedosa y siempre se habla, además se hablan de las dos puntas y es el feed forward. ¿Nos puedes contar un poquito del feed forward? Feed forward. Pues fijaos, la verdad es que es curioso, parece que es novedoso. Pues tampoco es novedoso, es tan viejo como la humanidad. Eh, Fijaos, cuando damos feedback sobre el desempeño, feedback sobre algo que tú has hecho, esa retroalimentación, el feedback puede ser negativo, si es que lo que tenemos que hacer es corregir algo, o positivo, oye, qué bien lo has hecho, y lo he hecho bien por esto y por esto. Pero no solo te digo eso, sino que te hago partícipe a través de preguntas. ¿Y cómo crees que lo podrías hacer mejor? Etcétera, etcétera. Bueno, pero fijaos, todo ejercicio de feedback sobre el desempeño tiene que acabar siempre en un plan de acción. En un plan de acción. Si no acaba en un plan de acción, no es efectivo. Ha sido una conversación, puede ser una conversación absolutamente amable, pero no hemos conseguido nada. A través del feed forward, lo que yo estoy haciendo es una proyección. Estoy ayudando a la persona a proyectar lo que va a hacer para corregir o para mejorar eso. Exacto. ¿Vale? Y no solo lo que va a hacer, sino por qué lo va a hacer. Tenemos que tener claro esto. ¿Para qué lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y, por supuesto, cuándo. Y cuándo vamos a establecer esos ámbitos de medición, de control. El feed forward, quedaos con esta frase, perdón, con esta definición. El feed forward nos ayuda a proyectar para visualizar las próximas acciones. Y nos ayuda también a que nuestros interlocutores se hagan una idea de lo que no solo proyectan ellos, sino lo que nosotros también proyectamos a través de nuestras exigencias. También dentro de las habilidades de gestión, incluso de liderazgo, el dar un buen feedback, el encontrar, me parece fundamental. Además, me parece enriquecedor. Yo en mi entorno me encuentro muchas personas que acaban diciendo, qué bien haces esto, qué bien, qué fenomenal, que está muy bien, ¿eh? Pero que el feedback que a mí más me alimenta y que no muchas personas se atreven a dar, y es, vamos, yo me siento inmensamente agradecida cuando alguien se acerca a mí, es el de ¿dónde puedo mejorar? O sea, porque hay muchas zonas que, como hemos visto, están ocultas para mí, pero a lo mejor no para los demás. Y que si me dicen, Esmeralda, es que cuando hablas súper deprisa. Me voy a poner una de las cosas que, bueno, puede ser un poco... Pero hablas muy deprisa o eres muy agresiva hablando o das órdenes muy directas y al final avasallas. Cuando te hablan de esa forma, es muy importante decir, en lugar de ir tan directo a la... Oye, Esmeralda, la verdad es que nos entenderíamos mucho más las instrucciones que nos vas dando si nos detallas los porqués o los para qué o y cualquier pequeñita herramienta que los demás te den para mejorar en tu comunicación, en tu forma de liderar, en tu forma de gestionar o en la forma en la que clavas un tornillo en la pared, yo creo que es de un valor infinito. Sin duda. El poder tener a alguien alrededor que te acerque a esas mejoras. Claro, y especialmente, y tú como buena mentora lo sabes, especialmente vuelvo a sacar a colación al gran Sócrates, especialmente se trata de acompañar a la persona a visualizar eso, porque no se trata de que tú le digas qué debe de hacer, se trata de que tú le acompañes a que esa persona identifique lo que va a hacer
¿Por qué? ¿Con quién? ¿Cuándo? Todas estas cosas. Que sea esa misma persona, a través de tus preguntas inteligentes, la que vaya por sí misma, y es la esencia también del coaching, vaya por sí misma identificando, viendo y proponiendo sus propias acciones, porque lo que uno se propone a sí mismo, eso tiene una fuerza extraordinaria. Estoy segura de que entre los que nos están escuchando están identificando, porque hay un montón de frases que tú sueles decir, que como buen profesor mío que has sido, pues que yo las he incorporado y estoy convencida de que algunas os van sonando algunas de las cosas que está diciendo Fernando. Me encanta esta imagen. Me alegro. Ahí me gusta más ver. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, sí. Yo creo que esto resume perfectamente lo que hemos dicho en relación con estas dos habilidades operativas tremendamente importantes, como son el feedback y el feed forward. Imaginaos pues algo cotidiano cuando estamos en nuestro coche conduciendo o nuestra moto y estamos conduciendo y tenemos, pues entre otras herramientas, como muy importante, por supuesto, el espejo retrovisor. Fijaos, el espejo retrovisor nos está poniendo en una realidad que es una realidad palmaria. El feedback, os he dicho antes, el feedback y el feed forward están absolutamente unidos. ¿Por qué? Porque el feedback requiere de feed forward, la proyección, el plan de acción. En el espejo retrovisor yo tengo esas dos informaciones. Tengo la información de lo que yo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he pasado, ya he pasado por ese punto kilométrico, ya he pasado por esa gasolinera, ya he pasado por ese árbol que parecía tan grande, ya he adelantado ese coche y ya estoy teniendo el feedback de que ya puedo de nuevo volver al carril de la derecha. Pero también, a través de ese espejo retrovisor, yo lo que estoy viendo es lo que me viene por atrás. Imaginaos que en ese espejo retrovisor lo que estoy viendo, imagínate, Esmeralda, estamos en la carretera y nos fijamos los dos en que viene una ambulancia más o menos a unos 800 metros. Y esa ambulancia viene con todas las señales lumínicas. No la oímos todavía, pero eso nos predispone a algo. Claro. Claro, nos predispone a algo, nos está trasladando una información de futuro inmediato, nos está proyectando con esa información también un comportamiento. Y ese comportamiento se va a traducir ¿en qué? En que tenemos que hacer un poquito más de hueco, echarnos un poquito más a la derecha, disminuir la velocidad al objeto de que esa ambulancia que nos está pidiendo paso con emergencia pase lo más cómodamente posible. Porque el feedback al final nos lleva a las acciones y a tener información de todo lo demás. Hemos ido compartiendo con vosotros un poco pues todos los pasos. Evidentemente, Fernando tiene un montón de experiencia, ha trabajado con muy diferentes personas y personalidades, y nos ha intentado dar un poquito de toda esa historia, ¿no? Y de todo ese recorrido. En comunicación, yo engancho con Miguel Ríos en conectar continuamente, pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que repito muchísimas veces y que dice que la gente puede olvidar lo que has dicho, puede olvidar incluso lo que has hecho, pero nunca se les va a olvidar cómo les hiciste sentir. Esperamos que os hayáis sentido bien. Sí que me gustaría que tuviéramos un ratito de compartir ahora algunas experiencias y que nos compartáis que compartáis con nosotros algunas conversaciones difíciles, algún momento que os haya costado comunicar, alguna situación en la que hayáis tenido que comunicar algo complicado, cómo lo habéis planteado. Y sí que me gustaría abrir micrófonos y que os sintierais completamente cómodos y conectados para contarnos alguna de vuestras experiencias. O nos preguntéis. Eso o cualquier tipo de pregunta. Alfombra roja. ¿Alguien ha tenido que enfrentarse a algún feedback
A mí no me gusta decir feedback negativo, si lo es, porque es algo que no has hecho bien, pero siempre digo feedback constructivo, ¿no? Porque al final todo lo que ese feedback de mejora es algo que siempre va a ayudar, ¿no? Entonces no puede ser algo que va a ayudarte a mejorar a lo negativo. ¿Os habéis tenido que enfrentar a alguna conversación difícil de este estilo? Empiezo a nominalizar, Ana? Yo empiezo, bueno, lo primero daros las gracias por compartir con nosotros pues toda esta experiencia al final tan directa y tan práctica. Y bueno, pues así puestos a compartir un caso, hubo una época en la que había una persona en mi equipo que además es que siempre pasaba lo mismo y siempre por el sistema de evaluaciones, además inevitablemente eran unas evaluaciones muy malas. Es verdad que era una persona que, bueno, pues luego te costaba ya con el trato el darle este tipo de feedback, pero bueno, era lo que correspondía. Entonces, la primera vez fue un drama, acabó, bueno, llorando en el despacho, un horror. Y la siguiente yo aprendí mucho por el camino y la verdad es que fue totalmente diferente porque el mensaje fue muy similar, desgraciadamente no evolucionó mucho de un año para otro, pero el enfoque del mensaje sí cambió mucho, fue muy constructivo y yo diría que la clave para que fuera una situación totalmente distinta y que sentase las bases para el cambio fue el separar muy bien lo que es la persona de los comportamientos y el hacerlo desde el cariño a la persona, ¿no? Y el resultado fue tan diferente que parecía que había sido un mensaje muy positivo cuando había sido muy similar al de la vez anterior. Pero para mí fue muy revelador de una práctica que, bueno, creo que tuvo buen resultado. Ana, has dicho algo muy, muy, muy importante, y es saber separar lo que es el aspecto de rendimiento, de desempeño de la persona. ¿Qué es lo que sucede? Que uno de los fracasos más habituales de cuando la gente da feedback sobre el desempeño es que utiliza esa sesión de feedback para echar una bronca. O sea, que es horroroso, claro. La persona, aunque incluso aunque le vayas a dar un feedback positivo, la persona está tensa. ¿Por qué? Porque se lo vas a dar tú eres su responsable jerárquico, o cuando menos funcional. Caray, incluso cuando nuestros padres nos decían algo, y eran nuestros padres, los que más nos quieren, cuando nosotros a nuestros hijos les damos feedback sobre algo, mm, hay tensión, hay tensión. Tenemos que saber, vuelvo a utilizar este término, tenemos que saber tender la alfombra roja. El feedback, incluso en el momento positivo, que sea un feedback por algo que se ha hecho bien, hay tensión, hay tensión. Esto es así, la vida es así, el ser humano es así. Pues bueno, pues realmente centrémonos en el aspecto sobre el que se trata de dar feedback. No echemos la bronca, no carguemos. O tampoco pongamos demasiada miel. Tampoco pongamos demasiada miel. Tenemos que ser tremendamente justos. Tenemos que ser muy buenos cocineros. Que no se nos pase ni de miel ni de sal. Que no se nos pase. Uy, pero sobre esto podríamos hablar mucho. Sí, sí. Yo me he encontrado en alguna ocasión, al hilo de lo que dice Ana, personas que a lo mejor estaban trabajando en distintas organizaciones mucho tiempo. Al final, yo de esas personas tenía siempre, oh, fenomenal, la trabaja fenomenal, ha trabajado este chico, la trabaja fenomenal. Y cuando venía a trabajar en nuestro entorno, en nuestro departamento, pues a lo mejor no era riguroso o no acababa las tareas. Y yo volvía a preguntar a esas personas que me habían dicho fenomenal todo y me decían, ah, sí, sí, es verdad, no acaba las tareas. Ah, sí, sí, es verdad, no es riguroso con los detalles. Digo, pero es que esta persona lleva trabajando 7 años con nosotros. Nunca nadie le ha sido lo suficientemente honesto dándole ese feedback totalmente de calidad y que le hubiera podido
Pues no, al final endulzamos demasiado el día a día, el feedback fácil es el de decir que bien está todo. Claro, Y al final no ayuda mucho claro, pero tampoco. es que también hay algo muy importante, y tú lo sabes muy bien, Esmeralda. Tenemos que invertir tiempo Mm, para preparar la sesión de feedback. No es cuestión de aquí te pillo, aquí te mato. No, 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 es muy importante. Es muy importante. De hecho, cuando realmente tenemos interés en darle a nuestros hijos feedback sobre algo, mm, no lo hacemos inmediatamente. mm. Utilizamos incluso el comportamiento verbal preavisar. Luisito, María, a las 7 hablamos. Tenemos que hablar de Y esto. vamos a hablar de esto y esto. Le quitas un poquito de tensión, ¿no? Está el niño pasándolo mal, ¿no? Y te preparas emocionalmente y te preparas también anotando los 4 aspectos que resultan fundamentales para ese feedback. Mm. Esto es absolutamente imprescindible. ¿Qué sucede? Que nos metemos en las sesiones de feedback sin prepararlas. Y así va. Y sin darle prioridad. A lo mejor acabamos diciendo, es que has dejado un cuaderno encima. ¿De verdad es tan importante decirle que ha dejado un cuaderno encima de la mesa cuando sistemáticamente está llegando tarde? Pues a lo mejor hay que dejar alguna batalla por ganar, ¿no? O O también ganadas. planteárselo de la siguiente manera. ¿Tú crees que el mejor sitio donde debe estar el cuaderno es Claro, que llegue esa persona la misma? mayéutica aquí. Habéis visto que soy un amante de esos frases, ¿eh? Absolutamente. De hecho, Eh, yo quería decir que pienso Cuéntanos. que es importante saber a quién tenemos delante, es decir, Mm, qué persona tenemos y cómo afrontar ese feedback, ¿no? Porque muchas veces a nivel laboral, pues la gente es de muchas formas. Entonces, saber cómo es esa persona para poder darle el feedback, ya sea positivo o negativo, creo que es muy importante, porque a veces uno se lo puede tomar de una forma y otro, pues, de otra forma. Entonces, creo que esto, bueno, en mi opinión, pues en Totalmente. estas situaciones es Es importante preparar. fundamental, Meritxell. Yo alguna vez me ha pasado que de tener que darle un feedback a una persona que no conocía y un poco lo que os decía antes, pues he enfocado la conversación muy a detalle pensando que era una persona que necesitaba los detalles y cuando veo que le estoy perdiendo, que no hay conexión, cambiar y ir directamente a objetivos porque es una persona que necesita, bueno, ¿qué es lo que necesitas? En lugar de adornarle. Y eso sí que me ha pasado cuando, por lo que fuera, le he tenido que dar un feedback o he tenido que tener una conversación con una persona que no conocía tanto. O sea que me parece fundamental lo que acabas de decir. Mm, Claro, claro que sí. Es o sea, absolutamente básico. Eso forma parte de lo que es básico en el mejor sentido, ¿no? Lo que acabas de decir mm, es una cosa tremendamente importante, ¿no? Conocer a la persona, los aspectos racionales y emocionales de esa persona, si se va a sentir especialmente mal si la haces hablar. ujú, Por lo tanto, vas a tener que utilizar un lenguaje muy sencillo, vas a tener que utilizar un lenguaje muy amable, muy a su medida, para que realmente pueda no solo hablar, sino hacer suyas, evidentemente, las cosas que tienen que salir como proyección de cómo voy a mejorar, ¿no? Es importantísimo, es que es importantísimo. mm. Más cosas, oye, qué bien, venga, Sí. preguntarnos más cosillas, compartir más cosas. Yo tengo ¿Algún? una duda. Ahora estabais y nos hemos centrado sobre todo al final mucho en comunicación one to one, bueno, uno a uno, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo adaptamos nuestro mensaje cuando nos vamos a dirigir a un departamento o a un grupo? Y más ahora, aquí, por ejemplo, tenemos mentees Ujú, de 14, 15 años, gente pues a lo mejor junior, de 30 y a gente más senior. Al final, la manera la que tienes que, para transmitir tu mensaje no debe ser igual, porque si eres muy serio, técnico, te estás dirigiendo más a los senior y ya están acostumbrados y les gusta, y a lo mejor un junior o alguien más joven ha desconectado, no es capaz de, a lo mejor piensa, está enfadado, esto es muy grave. ¿Cómo se adapta para un mensaje a una audiencia que puede ser muy, muy diversa? Pues es tremendamente importante también la pregunta que acabas de hacer. Y permitidme que vuelva a deciros que la preparación de tu acto de comunicación es fundamental. ¿Ante quién me dirijo?
Mm. Dices, eso es un público genérico. Vale, pues es un público genérico. Lo que tienes que utilizar es un lenguaje y un tono y un contenido que sea estupendamente genérico. No genérico por género, estupendamente genérico. Es decir, que todos lo entiendan. Si me permitís, eh, se ha dicho, se ha dicho en la introducción que yo me dedico a hacer doblajes y cosas de estas y a hacer audiolibros y bueno, pues ahora mismo hay algo muy importante que es fruto de la globalización. ¿Y sabéis qué es? Hablar en el español neutro. ¿Por qué es importante esto? Pues porque tienes que hacer cosas que las van a tener que escuchar y seguir y comprar en Argentina, en Colombia, en España, en Perú, en Panamá, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene su acento. Y si el acento no le encaja con lo que espera, no hay. Entonces hay un español que es un español genérico, español neutro, que es el que hace que todos lo entiendan, porque todos abren los Mm. poros. Lo que tú has dicho es tremendamente importante. ¿Qué digo? Pues mira, es así de sencillo. Hay algo que tienes que conseguir y es ser claro con tu mensaje, ser conciso, ser sencillo. No hagas ningún discurso que sea muy historiado. No, no. No utilices demasiada terminología técnica. No, porque los vas a perder. Vas a perder un buen porcentaje de ellos. Y no quieras ir, si me permitís la expresión, de listo. No. Que todos lo entiendan. Hay un libro que os voy a recomendar también, maravilloso. Segundo el libro o el tercer libro que os recomiendo. Lo escribió un sabio, tú sabes cuál es, lo escribió un sabio español que perdimos demasiado pronto, llamado profesor doctor don Alejandro Vallejo Nájera. Es un libro extraordinario el que os voy a decir. Bueno, todos los que escribió son extraordinarios, pero hay uno que se llama Aprender a hablar en público hoy. Y fijaos, os voy a decir una de las cosas, una de las virtudes que tiene ese libro maravilloso. ¿Y sabéis cuál es? Alguna va a esbozar una sonrisa. Que lo escribió antes de que se inventara el PowerPoint. Y eso es fantástico. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Vallejo a lo que se dedica es a decirnos, a los que tenemos que hablar en público, ¿dónde tenemos que poner el foco? Con un objetivo, que nuestra comunicación sea efectiva. Mm. Y hay muchas de las cosas que nos dice Vallejo que responden a lo que nos está diciendo Azucena. Mm. ¿Tenéis alguna pregunta más? La verdad es que nos hemos pasado un poquito, pero yo creo que, bueno, al menos nosotros estamos súper Bueno, tú y cómodos. yo estamos aquí en la piscina, con lo cual, bueno, ahora nos Sí, vamos a pedir un martini y tal, o sea sí, que bien. que es la piscina de combustible de la central nuclear de Almaraz, pero que, que no nos vamos a bañar. No sé si tenéis alguna pregunta más. A mí hay una experiencia que me gustaría compartir con vosotros. En mi comunicación, a mí una de las cosas que me resultaba más difícil es cuando alguien había hecho algo que me había hecho daño y que sistemáticamente lo repetía y lo repetía. Y que, claro, esa persona a mí me importaba y me importaba pues, que no me hiciera daño. Entonces, empecé a leer. Yo creo que algunas de los consejos que nos dabas también, porque, claro, ¿qué empezaba yo diciendo? Claro, es que me gritas súper alto o me hablas súper alto y claro, es que siempre lo haces con muy mala intención y daba muchas opiniones de lo que había hecho la persona, pero lo importante no es lo que ha hecho esa otra persona, lo más importante es cómo me hacía sentir a mí. Cuando cambié el discurso a explicar que, jo, es que cuando me hablas de esa forma yo me siento chiquitita, me hace sentir como que no soy tan importante para ti. La interacción con la otra persona cambiaba completamente, porque lo primero, yo no le estaba atacando diciendo las cosas que hacía, que podían ser o no ser, y que él me podía rebatir, que yo no te estoy hablando alto, que yo no te estoy hablando con mala educación, pero ante lo que no me podía rebatir es cuando yo le decía, es que me siento chiquitita, me hace sentirme eso, lo primero causaba en la otra persona muchísima empatía
y sobre todo unas ganas enormes de que yo no me sintiera pequeñita, porque yo era también importante para esa otra persona. Entonces, si comunicamos las cosas que nos hacen daño desde los sentimientos que nos producen, conseguimos bastante más que atacando a la otra persona, que al final esto no se trata de ganar o perder, se trata de conseguir una situación cómoda en la que todos mejoremos, en la que, pues que esa comunicación sea sincera y cariñosa y cercana, ¿no? Efectivamente, y lo que tú dices, con independencia que evidentemente no tengas la intención de atacar a nadie, Mm. permitidme que comparta con vosotros una anécdota que probablemente también os riáis. He tenido la suerte, tengo la suerte de estar con nuestros hermanos, con los países hermanos iberoamericanos. He trabajado mucho allí. Yo recuerdo la primera vez en México que me ocurrió algo muy gracioso. Eh, Fui a dar pues unos cursos de comunicación y me recibieron en un aula enorme, era un aula enorme. Pero lo que más me sorprendió no era la dimensión del aula, sino la altura tremenda de la tarima. Me subieron a una tarima altísima. Estaba, vamos, parecía un púlpito. Y bueno, pues nada, pues me presentaron y yo tenía abajo pues a todos los participantes y empiezo a hablar. Empiezo a hablar y observo que, según estoy hablando, el comportamiento gestual de las personas que estaban allí escuchándome es un comportamiento gestual que a mí me va trasladando una sensación. Y era como de miedo, como de cuidado, 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 cuidado. Bueno, evidentemente yo lo que tuve que hacer fue en ese momento parar de hablar y preguntarle a una señora que tenía en la primera fila. Y le dije, perdóneme señora, ¿sucede algo? La señora sí quedó absolutamente cuajada, ¿no? Dice, pues, licenciado, no. Es que lo que estoy viendo es un comportamiento gestual por su parte, no solo de usted, sino de sus compañeros, que a mí me lleva a preguntar si sucede algo, si se encuentran ustedes bien, si sucede relativamente algo de lo que yo esté diciendo, de lo que uno diga, que no le guste, tal. Entonces, un participante me dijo, me levantó la mano, me dice, licenciado, favor de hablar. Pues ándele. Y me dice, perdóneme, licenciado, no es que suceda nada, es que parece que está usted enojado con nosotros. Y digo, ¿por qué? Dice, bueno, porque tiene usted una voz tan brava, ¿verdad? Que parece que nos está aquí regañando. Bueno, pues todo esto es tremendamente importante también, ¿no? Cuando utilizamos un tono que no es ya no es el adecuado, porque yo objetivamente no veía ningún problema, pero al hilo también de lo que nos preguntaba antes Azucena, pues yo no consideré que efectivamente el tono castellano, y por qué no decirlo, con mi tono de voz grave, pues, caray, parecía que les estaba echando una bronca. Y eso es tremendo. Pues cosas como esta también lo podéis encontrar en el libro maravilloso de Vallejo Nájera. ¿Tenéis alguna pregunta más o algo que queráis compartir? ¿Algún caso que os haya pasado o en alguna situación en la que os encontréis ahora que no sepáis, a lo mejor, ¿no? Cómo afrontarlo y ponerlo aquí como ejemplo. Buenas tardes, no sé si me escucháis. Perfectamente. Mira, os pido disculpas porque, bueno, yo vivo en Emiratos Árabes, para mí es más tarde y por eso no tengo la Muchas cámara gracias conectada. por unirte. No, hombre. Estaba intentando conectarme a la vez por el móvil, pero por el ordenador, pero bueno, y la verdad es que me ha entrado la inquietud de no poder comunicar. Lo que quería era decir dos cositas que me salían. Bueno, primero felicitaros. Yo me he conectado más tarde y la verdad que me parece, a mí todo este programa de mentoring que habéis desarrollado, la jornada de ahora, mi mentora Lora Norte, que la he visto por ahí, para mí todo esto es una experiencia, os aseguro que maravillosa, maravillosa. Y yo quería ahora comentaros dos cositas. Primero, lo que decía ahora de la tarima. Yo hace muchos años que soy profesora en la universidad. Y en Barcelona, en la Pompeu Fabra y también, bueno, y en otras universidades también he tenido ocasión de dar clases. Y el escenario a mí me parece algo fundamental, ¿no? Y a veces
pues esas aulas tradicionales de que todos los estudiantes están en escalera hacia arriba y tú estás en una mesa y tienes una barandilla en medio, a mí eso me ha roto muchísimo la comunicación. Y en ocasiones les he dicho, oye, cuando tenía las sillas móviles, he hecho círculos para hablar y me ha cambiado, es que parecía otra gente, o sea, estar al mismo nivel y así. Esto era una cosa que me ha inspirado y bueno, y lo quería Qué chulo, compartir con Isabel. vosotros. Es que la barrera arquitectónica en la comunicación a mí me parece básica, ¿sabéis? Me Sí. parece básica. Es muy Y luego, importante lo que estás diciendo, Isabel, sí. pues Sí, gracias, por porque la favor, verdad. por Y luego favor. había otra cuestión que quería resaltar porque quizá, mirar, yo vengo del mundo del derecho, yo hice derecho. Y me dedico al derecho de energía, bueno, desde la modestia, como, bueno, ¿no? Y colaboro, me paso el día hablando con economistas por la parte financiera, pero sobre todo con ingenieros y con Que somos muy ingenieras, ¿no? fáciles, Isabel. Sí. Y entonces yo, que en este mentoring con Lola siempre hablamos de cómo te has de proyectar y cómo valorizar lo que puedes aportar a un equipo, yo siempre comento que yo creo que hago de traductora o de punto de... Como yo vengo del derecho, ¿no? Pues en la simbología de las redes, que es con lo que yo trabajo en el mundo de la energía, de punto frontera, ¿no? Y de hacer, sí, de convertir el lenguaje de un abogado en, o sea, conseguir que el lenguaje de un ingeniero y el de un abogado se comuniquen. No, o sea, no solo que haya, no sé cómo explicaroslo, no solo que haya una Perfectamente, te estás conversación. explicando muy bien. Conecten, ¿no? Como decían, nos han Sí, dicho en la presentación. que me he perdido yo al principio, ¿eh? Pido perdón por ello, pero es algo que me parece una tarea que también me parece dificilísima, ¿no? Yo lo hago, yo Muy trabajo de difícil. freelance a una escala pequeñita y demás, si queréis, pero me parece que es algo fundamental, porque además a partir de un lenguaje, es crear un equipo. O sea, los que Ujú. trabajáis en estructuras más grandes, yo encuentro, o sea, ¿qué haces? Pues traductora entre disciplinas tan diversas y crear equipo, porque hasta que el financiero no conecta con la perspectiva del ingeniero o al revés y no se dan cuenta Totalmente. de que las dos son necesarias para obtener el producto final, me da igual, os podría poner el ejemplo de lo que ocurre en mi caso, ¿no? Yo me dedico a trabajar, yo soy todo asesora a empresas distribuidoras en materia de retribución regulada. Y has de conseguir que al financiero le inquiete cuando el técnico, o sea, el ingeniero habla de si el nivel de tensión, el de construcción, bueno, cosas que le suenan a chino, ¿no? Y al abogado ya no os cuento. Cuando luego tienes que hacer un informe pericial para que al juez le parezca claro lo que le estás proponiendo. Y bueno, pues esta era la segunda, ¿sabes? La primera era lo de la tarima, el escenario, la barrera arquitectónica en la comunicación, no solo en la movilidad física, sino en la comunicación. Y el Mm. segundo era eso, ¿no? El conseguir un lenguaje común que, aunque sea sobre la misma realidad, pues ocurre que a veces los profesionales que venimos, claro, con un lenguaje que además es el reflejo de una estructura mental de conocimiento, probablemente, ¿no? Tu estructuras, el lenguaje es la expresión oral de toda la estructura que tienes detrás. Y esas eran las Totalmente. dos cosas que os quería trasladar. Y de nuevo, Pues, felicidades. Yo estoy pues feliz has con dicho toda dos esta cosas muy participación. importantes, Isabel. Permíteme, Muchas has dicho dos gracias. cosas muy importantes. Muchísimas gracias por Mm. estar desde allí, que allí estás de ya, ¿eh? Sí. Pero has dicho algo tremendamente importante en las dos cosas. Primero, las barreras físicas. Las barreras físicas no son baladíes, ¿eh? De hecho, cuando Mm. asistimos todos, y quien no lo ha hecho, ¿no? O quien no lo está haciendo, cuando asistimos todos a alguna charla de estas, de algún gurú, de estos importantes, y no digamos cuando vamos a algún concierto, cuando la estrella de ese concierto quiere realmente estar cerca siempre dice que en su escenario haya como unos brazos que le introduzcan dentro de el público, ¿no? No es que se meta dentro del público, porque si no, entonces pues no sale vivo, ¿no? Pero que le ayude a sentirse cercano y que le sientan cercano. Cuando hacemos una charla, a mí desde luego, cuando me ponen en esos ámbitos, yo cojo el micrófono inalámbrico y me pongo a hablar abajo, en el patio, porque es tremenda la distancia que hay, efectivamente.
Eso por un lado. Por otro, dices, caray, tenemos que entendernos abogados con ingenieros, con. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí lo que nos obliga a esa realidad es a ser tremendamente efectivos en la comunicación. Alguno dirá, jaja, pues qué fácil es eso. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es ver cuál es la zona potencial de entendimiento, cuáles son las cosas que resultan realmente imprescindibles y que todos vamos a entender. Seamos abogados, seamos ingenieros, seamos químicos, seamos físicos o seamos medio pensionistas. Por lo tanto, tenemos que ser benditamente claros, benditamente sencillos, y a partir de ahí luego entraremos en interioridades, si es que podemos entrar, porque técnicamente cada uno es como es. Pero lo que sí es cierto es que la cabeza de un ingeniero no tiene nada que ver con la cabeza de un abogado. Por lo tanto, la cabeza de un ingeniero tiene unas expectativas de mensaje que no van a coincidir en esencia con las de un abogado, pero resulta que os tenéis que entender, ¿verdad? Me gustaría hablar de esto muchísimo. Tenemos que hablar muchísimo de esto. Tenéis mi correo electrónico por ahí. Yo, bueno, pues me pongo a vuestra disposición. Así que nada. Eso justo es lo que iba a decir, sería Fernando, fantástico. que cualquier duda que nos haya podido resolver durante el taller y queráis mandarnos preguntas al correo al que os habéis inscrito, recuerdo talleres.mentoring.aminer@gmail.com, pues nosotros las hacemos llegar a Esmeralda y a Fernando y las compartimos con todos los que habéis asistido. ¿Vale? Y nada, daros las gracias a todos los que habéis participado. Habéis estado aquí al final 1 hora y media con nosotros, sobre todo a Esmeralda y a Fernando. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora y que nos llevamos muchas cosas. Ahora hay que ponerlas en práctica. Y nada más, por mi parte me gustaría que recordaseis que la comunicación es una ventana de oportunidades y hay que utilizarla. Muchísimas gracias a vosotros. Esperamos que hayamos conectado un poquito y que os quedéis sobre todo con lo que os hemos conseguido hacer sentir, que al final era un poco nuestro objetivo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Ha sido un honor y un privilegio. Un placer. Gracias. Adiós. Gracias a los dos. Gracias, Ana. Gracias a todos. Gracias, Isabel. Adiós, encantada. Sí, igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Alberto. Alberto. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, muy chicos. amable.